Amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Desde acá. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva jornada de Compartiendo con el Agricultor. Hoy día vamos a hablar de los micronutrientes. Perdón. Vamos a hablar de los micronutrientes, la importancia de los micronutrientes como parte de la fertilización de los cultivos. Es importante saber que los cultivos se alimentan, ¿no?, de minerales, ¿no? El alimento de los cultivos es los minerales. Tenemos los macronutrientes, que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Tenemos los que siguen, los intermedios, se puede decir que es el calcio, el magnesio, el azufre, que están en cantidades medianas, y los micronutrientes. Los micronutrientes, que son los elementos que se usan, los nutrientes que lo necesita la planta, pero en pequeñas cantidades. Pero eso no quiere decir de que no son tan importantes, perdón, disculpen, ¿cómo? Para que salga de frente. Estamos en vivo, a veces hay fallas técnicas, ya, pero para que se vea la mirada de frente. Ya, ahí está. Ya. No, que estamos acá corrigiendo unos temas técnicos, pero ahorita lo solucionamos. Ya. Bueno, amigos, bienvenidos a todos, buenas noches. Jorge, buenas noches. Teo, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes. Me da mucho gusto que cada vez que son los nuevos programas de Compartiendo con el Agricultor, cada vez se une más gente, incluso de toda Latinoamérica, ¿no? De Argentina, de México, de Chile, de todos los países. Y la idea es compartir información con todos los agricultores, información referente a nutrición, bioestimulación, que es lo que nosotros nos dedicamos. Nos dedicamos a la asesoría, al desarrollo de estrategias y de soluciones para bioestimular y nutrir los cultivos. Buenas noches. Gracias. Entonces comenzamos. Acá amigos, yo siempre cuando me llaman a hacerme alguna consulta, me preguntan, ¿no? Me preguntan sobre, ingeniero, ¿qué aplico para la floración? De frente me preguntan, ¿qué aplico para la floración? Me mandan una foto. Y yo les pregunto a todos, ¿no? Cuéntame tu fertilización. ¿Cómo has fertilizado? ¿Cuál es la primera fertilización? ¿Qué fuentes has utilizado? ¿Qué tipo de suelo tienes? No, que no tengo análisis. Al menos, ¿no? Es importante saber la zona, el suelo, porque eso también influye en la absorción de todos los nutrientes. Vamos a conversar más adelante. Entonces, y siempre hago esa pregunta, ¿no? Muchos dirán que soy un fanático, que soy exagerado, que el ingeniero siempre es importantísimo, porque a veces uno hace una aplicación, yo puedo recomendar una aplicación de floración y a veces es y no sin sustento, ¿no? Porque tenemos que ver cómo está el suelo, ¿no? Cómo se ha fertilizado, qué tipo de suelo. Entonces, eso influye mucho. Vamos a hablar para cada caso, para cada elemento, cómo influye el tipo de suelo y los demás factores. Ya. Bueno, amigos, entonces, haciendo un repaso, no sé por qué sale así, está
esta cosa. Ya. Haciendo un repaso, tenemos los macroelementos: nitrógeno, fósforo y potasio. Es lo que se usa en mayor cantidad. La planta lo asimila en mayor cantidad. Estamos hablando casi el 90% de la fertilización, de los nutrientes que consume es nitrógeno, fósforo y potasio. Y los demás son los demás elementos en menor cantidad. Por eso el título de la charla es los micronutrientes. Se usa en bajas dosis, pero con resultados, con grandes resultados. Empecemos entonces. El nitrógeno, las funciones del nitrógeno, sabemos que es un elemento que absorbe en mayor cantidad la planta. Es importante para la formación de proteínas, es importante para la formación de diferentes sustancias, diferentes compuestos. El potasio es un elemento que es muy móvil en toda la planta, que activa funciones enzimáticas, es un activador de las funciones enzimáticas de las diferentes reacciones y muy importante para regular la abertura y cierre de estomas, haciendo más eficiente la fotosíntesis, ¿no? El potasio es muy importante para hacer que sea más eficiente la absorción del dióxido de carbono, que es importante para que se dé la fotosíntesis y se produzcan los carbohidratos. El fósforo es el elemento responsable de formar los ATP, que es la molécula que da la energía, que es la molécula responsable de dar energía a todas las reacciones enzimáticas, a todos los procesos enzimáticos, como la fotosíntesis, la respiración, la formación de lípidos, etc. Y después vienen los elementos como el calcio. El calcio es un elemento que es importante porque es parte de las paredes celulares, ¿no? Forman los puentes, los famosos puentes los pectatos de calcio, que le da la estructura a la planta, que le da la rigidez a la célula. Entonces, el calcio siempre va con el boro, porque el boro le da la flexibilidad a la pared celular. El calcio y el boro van de la mano. Si hay deficiencia de boro, el boro, por ejemplo, es un microelemento. Entonces, si hay una deficiencia de boro, va a haber una sintomatología que es característico del boro, ¿no? Vamos a ver imágenes más adelante. Ocurre deformación de frutos, ¿no? Un desarrollo anormal, porque crecen las paredes celulares y no hay boro. Entonces, si el boro le da la flexibilidad, las células crecen rotas, ¿no? Las paredes rotas porque el calcio le da la dureza y el boro no hay esa flexibilidad, por eso se deforma. El magnesio es un elemento fundamental para que se dé la fotosíntesis. El magnesio es la parte estructural más importante de la clorofila. Y la clorofila es el pigmento encargado de recibir la energía luminosa por la luz solar para que se dé la fotosíntesis. O sea, el magnesio es fundamental. Si hay deficiencia de magnesio, no va a haber una captación de la energía luminosa para que se dé la fotosíntesis. A la vez el magnesio va de la mano con el ATP, ¿no? Hay una unión, el ATP con el magnesio, que ATP es la molécula que da la energía a la planta. Entonces, si no hay magnesio, las enzimas que son las responsables de hidrolizar el ATP para que haga su efecto energético en las reacciones, el ATP se hidroliza y se forma el ADP más un grupo fosfato. Y esos son los que dan la energía a la reacción de fotosíntesis en este caso. Entonces, si no hay magnesio, el magnesio es un señalizador para que las enzimas hidrolicen el ATP. Si no hay magnesio, no se hidroliza el ATP y no se produce energía. El magnesio es importante para muchas reacciones, ¿no? Pero fundamental para que se dé la fotosíntesis, porque el magnesio es parte de la clorofila. ¿Cómo se da la fotosíntesis? Viene un fotón, es la unidad mínima de la luz, el fotón choca en la clorofila y sale un electrón. Y el electrón comienza el transporte de electrones y ahí entra el manganeso,
Vamos a hablar del manganeso. El manganeso es clave para que inicie el proceso de fotosíntesis. Se encarga de, de- de romper la molécula de agua para que se produzca oxígeno. Porque la fotosíntesis es la reacción de la glucosa, es del CO2 más el agua. Y se forma la glucosa más oxígeno. Entonces, el CO2 entra por los estomas una vez que hay que se da capta la clorofila de la energía luminosa y se produce el rompimiento de las moléculas del agua, que es la fotólisis del agua, que es una parte fundamental de la fotosíntesis. Y ahí el manganeso es clave. Vamos a hablar de eso. El azufre también es importante porque es parte de diferentes aminoácidos. Uno de los aminoácidos importantísimos es la cisteína. La cisteína, su molécula es su radical sulfidrilo que tiene azufre. Y es un aminoácido que es clave para contrarrestar los procesos, para ayudar a los procesos antioxidantes, combate los radicales libres. El zinc. Buenas noches, señora Olga, buenas noches a todos. El zinc es un activador enzimático, ¿no? O sea, junto con el hierro, con el cobre, el manganeso, son activadores enzimáticos. El zinc activa más de 300 enzimas en la planta. El zinc induce la producción de auxinas naturales. Eso es muy importante el zinc porque induce la formación de auxinas. Y la auxina es una hormona que es importante para que desarrolle la planta, los brotes. La auxina es la hormona del enraizamiento. Entonces, si hay deficiencia de zinc, no va a haber producción de auxinas. No va a haber un buen enraizamiento. No va a haber un desarrollo de brotes. No va a haber una adecuada, no se va a activar el ATP. El zinc activa las enzimas que hidrolizan el ATP para que se dé la energía. O sea, se dan cuenta la importancia del zinc a pesar que se usa en pequeñas cantidades. El zinc también forma parte de la superóxido dismutasa, que es la enzima antioxidante por excelencia de las plantas, que es la enzima encargada, la principal, de combatir los radicales libres. Y el zinc la activa. No solamente el zinc junto con el hierro, el cobre y el manganeso, esos 4 elementos forman parte de la enzima superóxido dismutasa, que es la enzima que contrarresta los radicales libres y contrarrestamos el efecto oxidativo. Eso es lo que hace el zinc, ¿no? Y muchas reacciones más. El zinc también activa el proceso, el ciclo del nitrógeno. O sea, cuando se absorbe, la planta absorbe el nitrógeno en forma de nitrato y en forma de amonio. Cuando se absorbe en forma de amonio, pasa una reacción para formar los aminoácidos. Pero cuando se absorbe en forma de nitrato, tiene que pasar a nitrito y de ahí a amonio y de ahí a aminoácidos. Y ocurre una serie de reacciones catalizadas por enzimas, ¿no? La nitrato reductasa, que es la que reduce el nitrato a nitrito, y la nitrito reductasa, que reduce el nitrito a amonio. Y de ahí viene otra reacción y se forman los aminoácidos. Si no se da ese ciclo de nitrógeno adecuado, no se forman los aminoácidos o hay una deficiencia, un déficit de aminoácidos naturales. Porque el nitrógeno forma parte de los aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos, las moléculas del aminoácido tienen nitrógeno, carbono, hidrógeno, es la molécula central. ¿Y el zinc qué hace? Activa estas enzimas. Es clave. El molibdeno también. El molibdeno en pequeñitas concentraciones también es clave porque también activa en otro punto diferente al zinc, pero activa también estas enzimas. Estas enzimas son activadas por puntos distintos, el zinc y el molibdeno. El hierro también es muy importante para la fotosíntesis. El hierro activa la fotosíntesis porque hace
es, es parte de de proteínas importantes que se dan dentro de la cadena de electrones de la fotosíntesis, para que se forme la energía, ¿no? La fotosíntesis en la fase luminosa, en la primera etapa, y participa el hierro para que se forme la energía, y en la fase oscura, en la siguiente etapa, ya esa energía se aprovecha para asimilar el CO2, y haya más carbohidratos. Entonces, ¿qué hacemos con el zinc, el hierro y el cobre? Son activadores enzimáticos para inducir una buena fotosíntesis, para activar la fotosíntesis. Y muchos de ustedes que están presentes acá en la reunión, que han usado nuestros productos, saben, yo siempre hago énfasis, activar la fotosíntesis. Porque acá el sentido, acá el objetivo de todos los agricultores, el objetivo de todo, es, hay mucha gente que no se da cuenta, muchos trabajamos, pero al final el objetivo es hacer que haya una buena fotosíntesis. Ese es el objetivo central. ¿Por qué? Porque queremos que haya más carbohidratos. ¿Y por qué? Porque el 80% de la materia seca es carbohidratos. El 80% de los cultivos es carbohidratos. ¿Qué cosas tienen los carbohidratos? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Ese es el 80%, de repente más, menos, pero es lo que más tiene la planta. Por eso yo me centro siempre en que haya una buena fotosíntesis. Siempre. Y recomiendo, ¿no? Tenemos un producto que es el Luxemancifer, a base de manganeso, hierro y zinc, que es un catalizador de la fotosíntesis. Y lógicamente el potasio no puede faltar, ¿no? El potasio regula la apertura y cierre de estomas para que entre el CO2 adecuadamente. Entonces es complejo. Y no puede faltar ningún nutriente, no puede faltar nitrógeno, fósforo, potasio. Nada debe faltar. Dirán que soy un fanático, pero todo tiene que estar perfecto. Por eso ningún elemento podemos obviar, ¿no? Entonces, acá, yo les muestro acá un cuadrito, y en este cuadrito me voy a centrar. Yo, esta presentación, en realidad, no quería hacer muchos cuadros. Hay otras presentaciones que hago muchos cuadros. Entonces, quería más que nada hablarlo como un cuento, como una historia, como que estuviéramos hablando en el campo, ¿no? No tantos cuadros y tantos tecnicismos. Quería hacer algo más y que participen, ¿no? Cualquier experiencia que tengan, cualquier inquietud. Saludos hasta Colombia. Saludos, gracias, Edgar. Esta es la famosa ley del mínimo. Con esta ley del mínimo de un agrónomo, de un fisiólogo, Liebig, hace muchos años, no me acuerdo de qué año se hizo. Esta ley, ¿qué decía? Decía, basta que haya deficiencia de un elemento, de un solo elemento, para que la planta muestre síntomas de deficiencia, incluso llegue hasta la muerte. Así de simple. Entonces, acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Vemos acá vemos el barril, vemos todos los elementos: molibdeno, manganeso, hierro, calcio, manganeso, boro, sí, faltan todos, nitrógeno, fósforo, potasio, son como 18 elementos esenciales, que no puede faltar ni uno. Está nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, manganeso, hierro, zinc, boro, molibdeno, hasta níquel ahora lo están poniendo como un elemento esencial, porque se ha visto de que en pequeñas cantidades tiene una acción importante en el ciclo del nitrógeno. Hagamos paso por paso, vamos a ver con ejemplos. Buenas noches, saludos hasta Huaraz. Saludos, Juan. ¿Qué pasa si falta calcio? ¿Qué pasa si falta calcio? Si falta calcio, así haya buen nitrógeno, buen fósforo, buen potasio, todo perfecto, esas plantas, las flores se caen, la fruta se pudre porque está débil, se rompe la célula. En caso extremo no hay cosecha, ¿no? Solamente porque falta calcio, un elemento.
porque es parte de las paredes celulares, ¿no? El calcio le da rigidez a las paredes celulares, se forman los proteatos de calcio. ¿Qué pasa si falta molibdeno? El molibdeno es un elemento que se usa, que muchos ni lo aplican. Es más que en una campaña muchos no aplican nunca molibdeno. Claro, porque es tan pequeñita las cantidades que necesita que hay suficiente molibdeno para darle a la planta lo que necesita. En los suelos de la costa no hay problema de deficiencia de molibdeno. Hay molibdeno y está absorbible el molibdeno. En la selva es diferente, ¿no? En suelos muy ácidos sí, el molibdeno se fija, ¿no? con el aluminio, con el hidrógeno. Por eso ahí es importante encalar en la selva, ¿no? Para que no haya exceso de aluminio y bajar la acidez. El molibdeno participa en el ciclo del nitrógeno. Es encargado de que el amonio, ¿no? pase a aminoácidos. Interviene ahí, ayuda a que el amonio pase a aminoácidos. El manganeso. ¿Qué pasa si no hay manganeso en la planta? Saludos hasta México. Saludos, dice, gracias. ¿Qué pasa si no hay manganeso en la planta? Vamos así con ejemplos prácticos, conversando. Como yo converso en el campo con los agricultores y hablo así. ¿Qué pasa si falta manganeso? Si falta manganeso, pongamos el caso extremo, para que se entienda mejor. Cero manganeso. Dios mío, no hay fotosíntesis. Porque no va a haber fotólisis. No se va a romper la molécula del agua para que reaccione con el CO2 que viene del ambiente y se forme la glucosa y se forme el oxígeno. No habría fotólisis, no habría fotosíntesis, no habría cultivo. ¿Ya? El manganeso es elemento que se necesita en pequeñitas cantidades. Miren la importancia. ¿Qué más afectaría? No habría enzimas antioxidantes. No funcionaría bien las enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa. No funcionaría bien, porque es parte estructural de la superóxido dismutasa del manganeso, junto con el hierro, el cobre y el zinc. ¿Qué más hace el manganeso? Bueno, el manganeso, ya saben, fundamental, la fotólisis del agua para que se dé la fotosíntesis. Ese es el primer elemento, diría, imagínense, el más importante que comienza la fotosíntesis es el manganeso. Y nadie lo cuenta, mucha gente no lo sabe. Ya. El hierro. ¿El hierro cuál es su principal función? También participa en la cadena de electrones de la fotosíntesis. Es parte de proteínas que están encargadas de que se dé la reacción de la fotosíntesis, se dé toda la reacción de óxido reducción, del transporte de electrones que ocurre. Es un tema complejo, pero esa es la importancia del hierro. Y nos centramos, ya que estamos hablando del hierro. ¿Qué pasa si falta hierro? No hay fotosíntesis. No hay fotosíntesis. Y no va a haber enzimas antioxidantes, la superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa, muchos dirán, ¿por qué siempre habla de superóxido dismutasa? Dirán que soy... Pero yo sí lo valoro, o sea, yo soy convencido de que las enzimas antioxidantes son importantes porque cuando la planta está estresada, la planta comienza a usar su energía para fabricar enzimas antioxidantes. Entonces comienza a fabricar. Entonces, si nosotros le damos lo que necesita para las enzimas antioxidantes, le estamos aliviando ese trabajo. Y ya se dedica ya a la fotosíntesis, a la formación de lípidos, a las reacciones que van a contribuir al desarrollo, que no se desgasten en luchar contra los radicales libres. ¿No? El hierro. Ahora, en la costa, por ejemplo, aprovechando el hierro, hay mucha deficiencia de hierro en la costa, ¿no? Por eso se presenta mucho la deficiencia, la famosa clorosis férrica, en diferentes cultivos, ¿no? En cítricos, en uvas se presenta bastante, en paltos, en costa, más que nada. ¿Por qué? Porque los suelos son alcalinos. El hierro a pH es más de 8, más de 7, el hierro se fija a los carbonatos y se forma carbonato de hierro. Y se fija a las bases, al oxidrilos, OH, y se forma hidróxido de hierro, que no son absorbibles por la planta en esa condición del hierro.
Es por eso que usan los quelatos. Es por eso la importancia de los quelatos de hierro en la costa. En la selva no. En suelos de pH entre 6 y 7 no hay problema. El hierro se aplica el sulfato de hierro y la planta lo absorbe. Pero si se aplica sulfato de hierro en suelos de costa, no lo va a absorber la planta. Si está pH 8 o 7.5, peor todavía. Por eso es importante el uso de los quelatos, ¿no? El EDDHA, hay diferentes tipos de quelatos. Para el manganeso es lo mismo. Para el manganeso también. El manganeso, el hierro y el zinc, en suelos de costa se fijan a los carbonatos. Por eso hay mucha deficiencia de zinc, hierro y manganeso. Y hay que usar quelatos cuando hay deficiencia aplicados al suelo. O correcciones, aplicaciones vía foliar también. Pero en este caso, acomplejados, no con acomplejantes naturales. Entonces, ese es importante. Una deficiencia de hierro, manganeso, puede llevar a bajar los rendimientos, puede incluso llevar a la muerte de la planta en casos extremos. Un abrazo, Giovanni, gracias por tu comentario. Lo hago con todo gusto, con todo gusto. A mí me, me apasiona mucho compartir mis conocimientos, mi experiencia. De verdad que esto lo hago con mucho, con vocación, ¿no? Con vocación, ¿no? Y sin ningún costo. De verdad que lo hago con mucha vocación. Hasta yo me sorprendo de mí mismo. O sea, algo me gusta, investigo, me gusta compartir. ¿Por qué no compartir experiencias a muchos agricultores que necesitan más información, que están preocupados por su cultivo, que viven de su cultivo y tengo mucha empatía con eso, ¿no? Tanto tengo 25 años trabajando con agricultores y sé lo que se vive, sé lo que se pasa, todo lo importante que es manejar el cultivo, porque eso depende mucho de la economía de muchos agricultores, productores, etc. Saludos hasta Chiapas, saludos José, saludos hasta Barranca, gracias. Bueno, ese sería, no, se puede hablar mucho de los microelementos. Acá podemos ver, por ejemplo, acá puse unas diapositivas. El zinc activa más de 300 enzimas, que participa, es importante en la síntesis de proteínas, ¿no? Porque activa el ciclo del nitrógeno para que el nitrato llegue hasta amonio y de ahí se formen los aminoácidos, que los aminoácidos son un conjunto de proteínas. Ayuda en el metabolismo de carbohidratos, en la síntesis de auxinas, ¿no? La auxina es la hormona encargada del enraizamiento, del desarrollo de los brotes, del crecimiento. Ayuda en la floración y el desarrollo de frutos en sí. La floración es muy importante también para el desarrollo del ovario, el desarrollo del polen. Acá tenemos acá. Saludos Willy, saludos Rodolfo. Acá me hacen una pregunta. Ya, Enrique, los quelatos pueden dañar a la tricoderma. Los quelatos, su función del quelato es... Los quelatos tienen una carga negativa, ¿no? Los quelatos podemos hablar del DDTA, el DDHA. Su función es proteger al elemento, al hierro, al hierro, en este caso, pongamos ejemplo el hierro, que se fija al carbonato y la planta no lo absorbe. El quelato, los productos a base de quelato van a hacer que ese hierro esté protegido, en este caso, y la planta lo va a absorber. No tiene nada que ver con la tricoderma.
Lo que sí puede afectar el tricoderma son los productos a base de cobre, ¿ya? Porque el cobre tiene un efecto fúngico bacteriano y la tricoderma es un hongo, ¿no? La tricoderma es un hongo y debe afectar. Eh, Fungicidas, definitivamente eso sí le va a afectar, pero en tema de quelatos el objetivo es otro, ¿no? Es quelatar, ¿no? Agarrar al catión. El quelato es un anión, agarrar el catión para hacerlo disponible a la planta. Perdón. Acá me hace una pregunta, Rodolfo. ¿Es recomendable usar los lignosulfonatos con microelementos? Mira qué interesante. Los lignosulfonatos es un acomplejante de origen natural, ¿no? Es un acomplejante. Nosotros, en nuestras formulaciones de microelementos, tenemos un producto a base de microelementos, tenemos de manganeso, hierro y zinc, tenemos microelementos solos, magnesio solo, más concentración, zinc, y todos nuestros productos están acomplejados con linosulfonato y aminoácidos, ¿no? Tenemos doble acomplejamiento. Entonces, el linosulfonato es un muy buen acomplejante, muy eficiente. Es un acomplejante orgánico, de origen orgánico, derivado de la lignina, ¿no? De la lignina, que es derivado del compuesto de la madera, ¿no? Natural. Y tiene radicales sulfonatos, son azufrados. Y esos son de carga negativa. Y ese es el que acompleja al catión. Entonces, una ventaja del linosulfonato que es orgánico y acompleja al catión, lo agarra al catión y lo mete dentro de la planta. Lo ingresa a la planta. Y aparte, la ventaja del linosulfonato, que le da azufre a la planta. Lo provee azufre. Y el azufre es parte de algunos aminoácidos, como de la cisteína, que es un aminoácido con un fuerte efecto antioxidante. La respuesta sería, muy recomendable. Nosotros tenemos un producto, nuestros productos son acomplejados con linosulfonato vegetal. Con todo, ese es un muy buen acomplejante. Saludos, Ray, qué gusto, Ray. Saludos hasta México. Ray, un compañero de trabajo de hace 6 años, cuando trabajaba en Arista. ¿Cuánto tiempo? Un gusto, Ray, ¿verdad? Una sorpresa. Me desconcentré un poco. Bueno, entonces ese sería la... ¿ya? Vamos a ver algunos síntomas. ¿Ya? Cualquier comentario, preguntas, con todo gusto. Acá estamos. Hablamos del zinc, la importancia del zinc para la producción de auxinas. El zinc es un microelemento importantísimo para la producción de auxinas naturales que van a inducir el enraizamiento. El ATP es la molécula que da la energía a la planta. Sin ATP, el adenosín trifosfato, como se llama, no hay energía. Y para que esta molécula funcione, tiene que haber magnesio. El ATP está agarrada del magnesio. Siempre el magnesio está al lado de un ATP, para ponerlo así. Sí, ¿y por qué está al lado del ATP magnesio? Porque el magnesio le avisa a las enzimas, al ATP-asa, al ATP sintasa, que son las enzimas, la ATP-asa, que es la que hidroliza el ATP, para que se forme el ADP y el fosfato. Y esos son los que dan la energía, activan las reacciones. Entonces el magnesio está al lado del ATP, están juntos, siempre están juntos. El magnesio es el que le pasa la voz a la ATP-asa, a esta enzima. Ven, hidroliza al ATP, y viene la ATP-asa y lo hidroliza al ATP y lo descompone en ADP y fosfato. Y ahí es donde se da la energía. ¿Me entienden? O sea, el ATP por sí solo no tiene efecto en energía.
tiene que hidrolizarse a ADP y fosfato. Por eso que el ATP está con el magnesio agarrado. Aparte que el magnesio es parte de la clorofila, que es para que se dé la fotosíntesis, el magnesio es parte del ATP. Entonces el magnesio le pasa la voz. El magnesio es un señalizador que señala, aquí está el ATP, aquí tienes que hidrolizar. Entonces, si no hay magnesio, la enzima no reconoce el ATP y no lo hidroliza y no se da la energía. Se dan cuenta de la importancia de magnesio en la producción de energía. Ya, este es el ATP. El zinc también. El zinc activa también estas enzimas en otro punto diferente. Y el potasio también. El potasio, o sea, todo influye, pero el magnesio es el señalizador, es importante. Si hay deficiencia de magnesio, entonces ¿qué va a pasar si hay deficiencia de magnesio? No va a haber una buena fotosíntesis porque no va a haber clorofila para que capte la luz y no va a haber buena energía. El ATP no va a funcionar, no va a ser hidrolizado. Magnesio. Y acá está el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno. Y el nitrógeno, pues, es la reacción, ¿no? Entre el nitrato, perdón, empieza con nitrato, después pasa el nitrito, y ahí vienen los aminoácidos. Y para que se dé esta reacción, ¿no? El potasio es importante, y para que se dé estas enzimas, para que estas enzimas hagan su trabajo, importantísimo, el zinc y el molibdeno. ¿No? El zinc y el molibdeno. Voy a hacer una cosa roja acá. ¿Cómo borro eso rojo? Ya. Ya. Y acá está lo que le decía, ¿no? Acá está este gráfico. ¿No? La fotosíntesis llega la energía luminosa, la clorofila capta el fotón, sale un electrón y comienza la energía. Bueno, una pregunta acá. Giovanni, ¿qué tal? Qué gusto. Saludos a Colombia. ¿Por qué el magnesio lo aplican con potasio para engrosar? Excelente. Justo está, como yo decía, ¿no? A ver, acá me pongo un poco, me desespero porque hay varias cositas que no solamente el magnesio. El magnesio, por lo que es clave para la fotosíntesis, acá respondiendo a la pregunta de Giovanni, para engrosar en el llenado del fruto, hablemos de mandarina, por decir, que sea un ejemplo práctico. En mandarina es importante el potasio, ¿ok? El boro, que son los que, para que haya una buena translocación de carbohidratos. El potasio y el boro son los dos elementos que juntos son los principales que activan la producción de carbohidratos y la translocación, el movimiento. El potasio va junto con el boro. El potasio es el que lleva los carbohidratos y el boro es el que le da el camino. El boro, como es parte de las paredes celulares de todo el floema, el potasio se moviliza por el floema, ese conducto donde va hasta los frutos. El boro le limpia el floema, renueva todas las células que están dañadas, lo renueva y lo hace más asimilable al potasio y el potasio se va. Como un Fórmula 1 se va. Y lleva los carbohidratos. ¿Y de dónde vienen los carbohidratos, Giovanni? Acá va tu respuesta. Entonces, tiene que ir con magnesio. Porque el magnesio es parte de la clorofila. Y la clorofila es la que va a captar la energía luminosa. Justo ahí está la foto. Acá está la foto, justo aprovechando que está la foto, mira qué coincidencia. Va a captar la energía luminosa la clorofila y se va a la fotosíntesis. Y el magnesio es parte de la clorofila, es parte estructural de la clorofila. Si no hay magnesio, no hay clorofila, no hay captación de luz y no hay fotosíntesis. ¿Y para qué sirve la fotosíntesis? Para formar glucosa, para formar carbohidratos. Entonces, claro, que tiene que ir con magnesio y potasio. Le damos magnesio
para que haya más clorofila, más fotosíntesis, más producción de carbohidratos, y el potasio con el boro se lo llevan al fruto, ¿no? Ahora, si le ponemos manganeso, hierro y zinc, mejor aún, si es que hay deficiencia, ¿no? Si es que hay deficiencia. Si le ponemos manganeso, hierro y zinc, estamos activando la fotosíntesis, que hay una fotosíntesis. Acá tenemos que, vuelvo a repetir, acá el tema es que hay una fotosíntesis excelente. Interviene magnesio, interviene fierro, manganeso, zinc, esos son elementos, son los más críticos para que haya una buena fotosíntesis. Y el potasio también. El potasio, aparte que es translocador de carbohidratos, con el boro, el potasio regula la abertura y cierre de estomas para que entre el CO2 adecuadamente y se dé la fotosíntesis. Y más el magnesio y todo bien, y con todos los protagonistas, se va a dar un buen engrose, un desarrollo. Me dice Carlos, con la modificación del pH se pone disponible el hierro en suelos alcalinos y qué producto es recomendable. Claro, si se baja el pH a menos de 7, el hierro está disponible. Está disponible. Con pH más de 7, quiere decir que hay más carbonatos, más hidróxidos, más bases. Agarran y lo secuestran al hierro, ¿no? Y no sube. Entonces sí, ¿no? Para bajar claro, el caso de suelos. No, de nada, Giovanni, con gusto. El boro si no es controlado, llega a envejecer la planta. Ya. Mira, Denis, gracias por estar en la reunión. El boro, si hay el boro es bien, el boro hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las concentraciones de boro en la planta no puede pasar de 100 ppm, entre 50, 100 miligramos por kilo, o sea, ppm son muy pequeñas concentraciones. Más allá de eso, puede crea toxicidad, ¿no? Crea toxicidad. No, o sea, no que cause envejecimiento, sino que es una consecuencia de la toxicidad que puede causar el exceso de boro. Es una consecuencia, ¿no? Definitivamente va a aturdir a ver acá. Claro, va a afectar un exceso, como es parte de las paredes celulares, un exceso va a dañar las paredes celulares. Definitivamente va a haber un exceso, va a intoxicar, va a dañar las paredes celulares, no, va a haber una saturación y esas paredes celulares colapsan por el exceso y lógicamente entra en un estado de senescencia, se envejece la hoja. Es una consecuencia indirecta. Por eso hay que tener mucho cuidado en manejar la dosis de boro, no sobrepasarse, para que no haya intoxicación. Carlos, disculpa, acá está modificación del pH, se pone disponible el hierro en suelos alcalinos. Bueno, si se baja el pH, se hace disponible, ¿no? En general, para bajar el pH en suelos, se usa el ácido fosfórico, ácido cítrico, pero bajar el pH, cambiar a la química del suelo así tan drástico, es muy difícil, ¿no? El suelo se bajará el pH un poco, pero no es más práctico, es usar mejor quelatos, es más realista. El suelo no lo puedes cambiar toda la estructura del suelo tan fácilmente, pero puedes disminuir un poco el pH, como los suelos en la selva también son muy ácidos, entonces lo encalan para aumentar un poco el pH.
Me pregunta, para la caída del fruto de palto, ¿qué se aplica? Ya está con cristal y uno ese pedúnculo y otro más arriba con un corte que lo aplicó. Ya, para la caída del fruto de palto, ¿qué se aplica? Ya, esa pregunta es general, no es tan sencilla. A mí diría, interdiario me preguntan, se me cae la flor del palto, se me cae el palto. Esa es la pregunta, es una de las preguntas más frecuentes que recibo. ¿Qué hago? ¿Para qué aplico? Yo me remonto, como le dije antes, con qué tipo de suelo es. Si he hecho análisis, mejor. Algunos me pasan análisis de suelo, unos hacen análisis, que es lo ideal, ¿no? Para ver cómo está el pH, para ver cómo están las bases, la proporción de las bases, cómo está la proporción de calcio, potasio, magnesio, sodio, que son las bases principales y tienen una relación adecuada. A veces hay más magnesio que calcio, entonces eso hay que regularlo. ¿Qué me da? Me da el análisis de suelo. La conductividad eléctrica. Me pregunto por paltos, que yo me remonto porque yo no puedo decir, aplique este producto y para que no se caiga la fruta. Mentiras. Todo viene no, todo viene del suelo, del origen. En Costa, por ejemplo, el problema es sales. El palto es susceptible a sales. El palto a más de 1.5 de conductividad eléctrica, ya el palto ya presenta problemas. Hay que, ya es estresante para el palto. Pero en Costa hay suelos que tienen pH, conductividad eléctrica de 2, 3, 4, y tienen el palto ahí. ¿Cómo no se le va a caer la fruta a esa conductividad eléctrica? Si el palto es delicado a sales y tiene 3, 4 de conductividad eléctrica, no va a poder absorber los nutrientes. El exceso de sodio bloquea los demás nutrientes y aparte que el exceso de sodio hace que las células de la raíz se sequen, o sea, el sodio chupa las células de la raíz y las raíces pues se secan, son raíces débiles, esas no absorben nada. ¿Cómo no? Entonces, por eso digo, el tema es, tiene que haber una buena fertilización, ¿no? Una buena control de sales si es que hay, que es común en Costa, salvo que esté en tema de quebradas, en zonas donde no hay sales, y bioestimular a la planta, bioestimularla en prefloración. Una vez que el suelo está bien, que no hay problema de sales, que no hay, controlar la fitóftora, prevenir la fitóftora, que es el hongo que ataca la palta, es muy susceptible a fitóftora. ¿Y por qué es susceptible a fitóftora el palto? Porque sus raicillas son escasas de suberina, no tienen protección, esas raicillas son muy débiles en comparación con raíces como con las raíces de cítricos, de manzano, otros cultivos. Las del palto tienen baja suberina. Son estructuras a base de lípidos, lignina, que le da la protección a las raíces. El palto no tiene eso, prácticamente, no tiene suberinas, haciendo exagerado, ¿no? Por eso que es susceptible a la fitóftora. Acá hay 3 puntos. El palto, fitóftora, manejar el tema de sales y una buena fertilización. Y una vez teniendo controlado eso, bioestimularla en prefloración. En prefloración a la palta hay que fortalecerla. Porque una cosa es fertilizar y una cosa es bioestimular. Bioestimular es hacer a la planta para que aproveche más los nutrientes. En prefloración, preocuparnos para que esas flores lleguen más carbohidratos. Hacer una buena fotosíntesis para que haya más carbohidratos, esos carbohidratos se vayan a las yemas y vengan yemas fuertes, ¿no? Por eso es importante el manganeso, hierro y zinc para activar la fotosíntesis, el potasio, boro para trabajar los carbohidratos y venga una yema fuerte. Y en floración, hormonas,
activar la planta para que produzca hormonas, porque la floración consume bastantes citoquininas y gibberelinas y auxinas para la división celular. Y cuando hay división celular, ¿qué pasa? Hay más flores. Y cuando hay más flores, ¿qué pasa? Demanda más calcio y boro. Y el calcio y boro son muy lentos desde el suelo para que se trasloque hasta las flores, son muy lentos. Entonces, ¿quién me preguntó? No, ¿quién me preguntó? Luis, entonces, esa es la respuesta que te puedo dar a tu pregunta. Para que no se caiga la fruta, no hay un producto que te evite la caída de fruta. Es todo un manejo integral. ¿Ya? Es todo un manejo integral. Si gusta, me puedes escribir al WhatsApp y vemos tu caso puntual. Sí, Carlos. Lo más recomendable, lo más realista para corregir la deficiencia de hierro y tiene suelos alcalinos, más de pH 7, 7,5, no sé, es quelato de hierro al suelo. Quelato de hierro. Ese es lo más. ¿No? A ver, ya. Me dice, este problema siempre se dará en el cultivo. Lamentablemente, en los suelos de costa tiene que haber un monitoreo de cómo está. Por eso el análisis de suelo es importante, ¿no? Y un monitoreo de la planta, un, fijar intervalos de aplicación de quelatos. Puede ser cada 15 días, cada 20 días, una vez al mes, dependiendo, ¿no? El nivel de alcalinidad que tenga. Pero sí, hay que estar constantemente monitoreando y aplicando hierro. ¿Sí? Siempre va a haber en costa, siempre va a haber ese problema del que el hierro se fija en los carbonatos, porque es el origen del suelo, la naturaleza del suelo es alcalino. Y cambiar el pH del suelo es complicado, ¿no? En cuanto al uso de las micorrizas, ¿en qué etapa de la planta se recomienda colonizar las raíces con micorrizas? Una buena pregunta. Las micorrizas, dependiendo del cultivo, ¿no? Pero primeramente, las micorrizas es un hongo, ¿no? Es un hongo que ayuda a que desarrolle la raíz, ¿no? La micorriza es un proceso simbiótico con la raíz, hace que colonice el suelo, ayuda a mejorar la absorción de nutrientes, la absorción eh, de fósforo, hace que la raíz desarrolle más, que la raíz es una extensión de la raíz, se comporta ahí como coloniza. Entonces, eso es muy importante, es muy buena estrategia aplicar las micorrizas. Y hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Porque es un hongo, hay que tener cuidado con la aplicación de fungicidas. ¿Ya? Yo diría que la etapa ideal es si es una hortaliza, desde que se trasplanta, ¿no? Desde que inicia el enraizamiento para que la raíz empiece a desarrollar y colonice, ¿no? Ese sería del comienzo. Saludos a Tarapoto. Ya, acá Edgar me pregunta, ¿cuál es la mejor forma de fertilizar? ¿Por fertirriego o foliar? En general, la mejor forma de fertilizar, la fertilización más importante, es al suelo. Ya sea, ya sea por fertirriego o por gravedad, ¿no? Pero
Lo ideal, lo mejor es el fertirriego, ¿no? Porque se le da a la planta los nutrientes de manera progresiva, poco a poco, es más eficiente que el riego por gravedad. Definitivamente, las aplicaciones foliares son un complemento. Las fertilizaciones foliares son un complemento a la fertilización del suelo, en ciertos momentos. ¿Cuándo yo aplicaría, por ejemplo, yo tengo que tener mi plan de fertirriego? Tengo que tener establecido de acuerdo a las etapas fenológicas, de acuerdo al consumo del cultivo, el análisis de suelo, y ya tengo si hablamos de fertirriego, ya tengo mi plan, para toda la campaña ya tengo ya mi fórmula de fertilización. Pero en ciertos momentos sí es necesario las aplicaciones foliares. En calcio de boro, por ejemplo, en calcio de boro, obligatoriamente todo agricultor, todo productor tiene que hacer aplicaciones foliares de calcio y boro en etapa de floración. Definitivamente. Porque el calcio y boro tiene alta demanda en la flor y es muy lento desde la raíz, entonces se le ayuda con aplicaciones foliares. En el caso de bioestimulantes, hormonales, hormonas, algas marinas, aminoácidos, hay que hacer aplicaciones en ciertos momentos, ¿no? En etapas críticas, ¿no? Para ayudar a enraizar, para estimular. O sea, una cosa es fertilizar y una cosa es bioestimular. Bioestimular es hacer que la planta tenga su mayor potencial genético. La planta tiene un potencial genético, tiene un potencial, pero por factores ambientales, por estrés, por sequías, etcétera, no da su mejor potencial. Entonces, para eso son los bioestimulantes y las aplicaciones foliares, ¿no? Con el caso del calcio boro, translocadores de carbohidratos, así que maximice la translocación de carbohidratos, maximice productos que maximicen la fotosíntesis. Pero si nosotros le damos a bioestimulantes y esa planta no está bien fertilizada, la planta no va a responder, no vamos a aprovechar. O sea, va de la mano. Pero lo más importante es la fertilización al suelo. Eso no tiene discusión. Ujú. Acá dice, Luis, disculpa. Luis, me dices que parece como un trips o que algunos llaman el serruchero. Corta alrededor, puede ser chinche, habría que en qué zona te encuentras. Me puedes escribir al WhatsApp y vemos tu caso puntual. Habría que ver, no te podría decir, recomendarte una recomendación. Con todo gusto me escribes. Puedo mezclar fosfito de potasio más potasio para aplicar el cultivo de papaya. Mira, sí, puedes mezclarlo, no hay ningún problema. El fosfito de potasio tiene su función. El fosfito de potasio es una molécula que, que induce la producción de fitolexinas, que son las defensas naturales de la planta, el fosfito de potasio. Tiene potasio, pero es fosfito de potasio, o sea, es una molécula que tiene una función de activar la defensa. Lo pueden mezclar con potasio, el potasio solo, y el potasio solo va a ser la función de trabajar carbohidratos, activar el ATP, mejorar la apertura y cierre de estomas. Sí lo puedes mezclar, sin ningún problema. Enrique Ferrer, tengo tricoderma. ¿Qué producto controlo roya en espárrago? Ya. Tricoderma es un hongo benéfico que tiene efecto de control contra diferentes hongos, ¿no?
como para botritis, por ejemplo. Para botritis, el tricoderma, se aplica tricoderma para controlar botritis en aplicaciones preventivas, ¿no? Y hoy la tendencia es usar este tipo de productos para evitar los riesgos de residuos, para los productos de exportación, más que nada. Tricoderma, Paxlomices, otros tipos de el virus de la polidrosis, esa es la tendencia. Pero para roya, claro, tiene efecto en inicios, ¿no? Hay que evaluar, ¿no? Porque la roya hay casos que es bien agresiva y a veces es necesario aplicar un fungicida, ¿no? Un fungicida sistémico, ¿ya? De la tricoderma es dependiendo también la presión del hongo, ¿no? Es relativo, no te podría decir que tricoderma, si tienes roya, tricoderma, vas a controlarlo. El tema más, tricoderma es más que nada preventivo, ¿no? Para contrarrestar la infección. Ya. Acá, gallero, ¿qué tal? Puedo aplicar aceite ozonizado más ácidos húmicos para oxigenar mi suelo y controlar nematodos. Para nematodos, el ácido húmico, en general la materia orgánica, te ayuda, ¿no? De una manera es tóxico para los nematodos, ¿no? Parte, parte del manejo integrado para el control de nematodos es el uso de materia orgánica, de los ácidos húmicos, ¿no? Sí te ayuda a controlar el nematodo. El aceite ozonizado, te soy sincero, no te podría, no te podría asegurar, no tengo experiencia en el tema de los productos con ozono, en el manejo y control de nematodos. He escuchado, he visto, pero no he visto, no he visto, no tengo mucha información que me haya impactado, resaltante. Pero sí, el ácido húmico sí te va a ayudar dentro de un manejo integral, ¿no? Para controlar nematodos, ¿no? Todos sabemos que los nematodos están en el suelo y no los podemos erradicar. Imagina, estamos hablando de paralizar al nematodo en los primeros estadios del cultivo principalmente, donde es más crítico, en esas primeras etapas. Me pregunta Dante, ¿qué tal? Héctor, fumagina en palto es difícil de controlar. ¿Qué productos nos puede recomendar exactamente? Fumagina, Héctor, es un hongo que infecta la planta a consecuencia del ataque de picadores chupadores, como mosca blanca, pulgones. Ahí la fumagina la evitas aplicando para controlar la mosca blanca, los pulgones. Porque la mosca blanca bota una mielecía, excreta una mielecía, y ahí es donde se da la fumagina. Se alimenta de esa mielecía que excreta la mosca blanca, los pulgones. Entonces, si hay fumagina, quiere decir que hay mosca blanca y hay pulgones. Ahí solamente hay que controlar la mosca blanca y los pulgones, nada más. Y la fumagina ya no se da la fumagina. ¿En qué época comenzaría el tratamiento preventivo de Phytophthora? ¿Y qué fungicida usar aparte del metalaxil? Phytophthora, ya. Depende del cultivo. Tenemos Phytophthora en cítricos, tenemos Phytophthora en palto, tenemos Phytophthora en papayo, en todo, en fresa, pero seguramente me preguntas por palto, porque el palto es el cultivo más susceptible a Phytophthora. Yo lo diría así, o uno de los más susceptibles, porque esa raíz no tiene suberina prácticamente. De Phytophthora, desde el inicio. Si es palto, que creo, no sé qué cultivo, desde el inicio. Y el metalaxil, claro, el metalaxil es un producto que es eficiente para Phytophthora. Es para todo lo que son ovomicetos, ¿no? Y la Phytophthora es un ovomiceto, ¿no? Mal llamado hongo, ¿no? Es un organismo medio raro.
pero el metalaxil lo controla. Puedes rotar con usar sulfato de cobre pentihidratado, ¿no? Nosotros tenemos el Duxel Copper, que es un sulfato de cobre pentihidratado con extractos vegetales, y lo recomendamos al inicio de la campaña, después de la poda, ¿no? Al inicio de la campaña, para, para inducir las defensas contra el ataque de Phytophthora. Y aparte va acompañado con enraizantes, ¿no? Nuestra estrategia es estimular la raíz, estimular el desarrollo radicular y prevenir el ataque de Phytophthora. Tiene que ir de la mano, ¿no? Fortalecemos la raíz, una raíz fuerte, desarrollada, y protegerlo con inducirle defensas contra Phytophthora. Y después puedes rotar con un metalaxil, por ejemplo, ¿no? En zonas donde hay mucha presión de Phytophthora, en zonas donde hay mucha humedad, no hay zonas donde hay mucha humedad, a veces es necesario repetir una aplicación al mes, a los 2 meses, en casos como en selva central, ¿no? En selva que hay mucha humedad. He visto casos que la Phytophthora es terrible, a veces es necesario aplicar al mes, en las épocas lluviosas, ¿no? Al menos una vez al mes. Pero en tema de costa, con una sola aplicación al inicio de la campaña, muchas veces es suficiente, ¿no? O 2 aplicaciones. Exactamente. Claro, Gallero. Mira, yo te digo de arranque, para nematos yo prefiero Trichoderma más ácidos húmicos que lo otro que me mencionaste, ¿no? O Pacelomices, ¿no? Pacelomices es un hongo muy bueno que tiene muy buen efecto contra nematos, el Pacelomices, y con ácidos húmicos, ¿ya? De México, Alejandro, gracias. Acá hay una consulta. Me dice, es Cirtotrips, ya, es un trips dorsalis en México. Es una plaga nueva que se estableció hace pocos años y actualmente es uno de los problemas que estamos enfrentando en el cultivo de arándano. Algunas recomendaciones para llevar un control más efectivo contra esta plaga, alguna estimulación que pueda generar en las plantas para que se activen los metabolitos secundarios. Interesante. Ya. El trips definitivamente es una plaga, es una especie que acá en el Perú no tengo conocimiento de esa especie, de Cirtotrips dorsalis. Ya, hay una serie de... Y arándanos, o sea, en arándanos hay que tener mucho cuidado con el tema de los residuos, es un cultivo que no se puede aplicar productos así que no tengan tolerancias. Pero hay alternativas naturales, alternativas, productos específicos. Podría mencionar ingredientes activos, ¿no? No marcas comerciales. Una buena alternativa, pues, el espinosat. El espinosat es un producto derivado de un hongo, el espinosat. Otro producto, el espiridiclofen, también es un producto, son productos, se puede decir, amigables. Hay productos, hay extractos de plantas. Es un manejo integral y definitivamente que la planta esté bien estimulada, ¿no? Bien estimulada para que esté más resistente al ataque de cualquier plaga en general, ¿no? Una planta con bioestimulantes, aminoácidos, productos que induzcan las defensas y de acuerdo a la presión, hacer un plan de aplicaciones de productos selectivos y productos que, tomando en cuenta el cultivo, el arándano, que hay que tener cuidado con los insecticidas que se aplican, ¿no?
Habría que analizar el tema, Alejandro, ¿no? Con todo gusto me puedes escribir al WhatsApp y podemos ver ahí de qué se trata, ¿no? Porque acá no tenemos esa especie, pero sí hay casos, el tris es complicadito, ¿no? Es complicado, ¿no? Gracias por hablarnos. Tris, ¿cómo puedo controlar en cebolla? ¿Cómo puedo rotar? Ya. El tris, yo te di una experiencia. A veces yo antes hacía ensayos por control de plagas, ¿no? Trabajos anteriores, y probaba diferentes moléculas. Probaba fipronil, probaba espinosat, probaba imidacloprid con deltametrina, hacía un montón de mezclas. Y era frustrante en épocas de alta presión. O sea, habían en cebolla, me tocó hacer pruebas, habían incendiado en pleno sol, en pleno verano, habían 40, 50, 100 individuos, evaluaba en la cebolla, abajo, 100 evaluaba, y yo aplicaba todos mis tratamientos, todos los insecticidas, por haber, regresaba a los 4 días, y yo pensaba que no iba a haber nada, que iba a estar limpio. De 100 tris que habían, de 80 tris, y había bajado a 20, a 30. O sea, cuando la presión, cuando las condiciones son muy fuertes, muy favorables, es complicado. Entonces, hay que hacer aplicaciones en verano, aplicaciones, mezclas de productos específicos, ¿no? Hoy en día ya hay más moléculas, hay más alternativas. Es simplemente saber elegir qué producto, ¿no? Muchos a veces aplican metomil o carofurán, y el tri se ríe, ¿no? O sea, cuando hay condiciones, cuando hay presión, ¿no? Pero hay alternativas como el espinosad, mezclar fipronil con deltametrina, ¿no? O sea, es todo un manejo de rotación, rotar diferentes mecanismos de acción. Si yo aplico, por ejemplo, un espinosat para tris, que tiene muy buen control, ¿no? Entonces, siempre lo manejaba a dosis de 100, 150 por cilindro, de 200 litros. Muy bien. Después, si voy a seguir con lo mismo, entonces la plaga se acostumbra, ¿no? A la misma, por eso hay que rotar. Ahí puedo ponerle un fipronil mezclado con un piretroide, una cipermetrina, una deltametrina, y, y así, ¿no? Hay diferentes. El tema está en la rotación. Acá me estoy aplicando calcio, boro, zinc, citoquinina para inducir botón floral en pitahaya. Interesante. Y como ya tiene fruta, estoy aplicando por separado. Al siguiente día, potasio, algas. ¿Estará bien? ¿Forma de aplicar? ¿Me podría brindar alguna alternativa? Saludos de Jaén. Saludos, amigo gallero. Hasta Jaén. No, está bien. Para inducir botón floral, yo más, yo más me inclinaría, no está bien, citoquinina, calcio, boro, zinc, para floración es importante, es clave. Pero yo, ahí para inducir floración, botón, me enfocaría en darle manganeso, hierro, zinc y potasio y boro. Más fotosíntesis, más carbohidratos y potasio y boro para traslocar esos carbohidratos y que dé un botón bien nutrido, bien vigoroso. En prefloración, yo me centraría en eso. Y ya cuando salga la flor, cuando ya reviente la flor, ahí me meto con citoquinina y calcio, boro, zinc. Pero no está mal, o sea, cuestión de afinarlo nomás. Puta, estoy aplicando por separado al día siguiente potasio y alga. Ah, ya está bien, está con potasio y alga, está bien. Está perfecto. Yo te sugeriría ahí manganeso, hierro y zinc para activar la fotosíntesis. Y al potasio con boro. Si me dices, a mí, mi opinión, está muy bien todo. Simplemente ahí complementaría el potasio con boro. Siempre tienes que ir el potasio con boro. Como yo les decía, el boro hace que el potasio sea más eficiente. Y el manganeso y hierro y zinc para incentivar más fotosíntesis. ¿Está bien?
El calcio interviene en el desarrollo constante de las raíces. El calcio interviene en el desarrollo de toda la planta. Porque el calcio forma parte de las paredes celulares de todas las células de la planta. De las células que están en las raíces, de las células que están en las hojas, de todo. O sea, exactamente, sí es importante para la renovación de pelos absorbentes del calcio. Sí, definitivamente. El boro también. El boro es importantísimo. Yo he visto ensayos, unas raíces con deficiencia de boro chiquitas y unas raíces con boro largas. O sea, y ahí está el calcio también es muy importante para eso. Bueno, amigos, muchas gracias. De verdad, la charla queda grabada y espero pronto, y espero 15 días más. Ahora estamos haciendo las charlas de compartiendo con el agricultor cada 15 días. Al principio las hacía semanal, pero la vida era una locura. Que pasaba rápido la semana, yo viajaba, venía, tenía que prepararlo, o sea, al final, a la última hora, de verdad que... Y, y dije mejor cada 15 días, aparte para darles una mejor información y, y, y estar un poco más relajado, ¿no? Bueno, amigos, muchas gracias y los espero en el próximo programa. Buen fin de semana.